Bien amigos, bienvenidos una vez más para mi canal de Alejo Video. ¿Qué venimos a mostrar hoy? Un tutorial muy simple que lo puede hacer cualquier persona lo puede hacer. Y es cómo cambiar estos caños que sostienen la cortina. Bien, acá hacemos de todo, de electricidad, un poco de albañilería, electrónica, arreglo de la casa en general. Así que, después de la intro te muestro cómo cambiar esto por una linga acero. Viste que esto tiene el problema a veces. Tiene el problema ese que te corres y ¡plum! Se te traba la cortina, o sea, así se te traba acá, ¿viste? Se te traban los pliegues. Después se te cae el caño, porque esto es ajuste. Yo lo que te voy a mostrar se cae más y queda re lindo, re bien estéticamente. Así que, vamos a la intro y después seguimos. Así que, lo que vamos a hacer primero es agarrar, marcar los agujeros donde están las puntas. Entonces, sobre eso vamos a poner después esta linga de acero. Esta linga, ¿sabes cómo queda tensada? Es un sistema buenísimo, mirá. Lo primero que hacemos, con un marcador que después se pueda borrar, es marcarle dónde va a estar. Ahí. Y se puede borrar, porque después no lo puedes sacar del porcelanato y me dice, gordo, hice lo que vos me dijiste y manché el azulejo y no lo puedo cambiar. Bueno, ves que se traba, así se traba, ¿viste? Es una cosa, ¿viste? Así se queda enganchado acá. Entonces, se puede poner un caño más finito, mejores, pero a mí me gusta el otro. ¿Qué les voy a decir? Lo primero que hacemos, ¡hop!, bajamos todo. Y ahora viene un super tip. ¿Cómo hacemos para agujerear un cerámico? Porque usted cuando quiera agujerear un cerámico le va a pasar que hacen ¡zing! Y se te va a resbalar acá. Entonces lo que hacemos primeramente es agarrar un tornillo con punta o algo con buena punta y le pegas un martillazo despacito para quitar el esmalte. Lo mandamos ahí al centro. Lo mismo del otro lado. Si tienen planos de por dónde pasan los caños, traten de verlos antes, porque en los baños, depende quién hizo el baño, a veces está lleno de caños por todos lados. Acá por lo que veo creo que no. Ya igual me llevé varias sorpresas acá. Así que, mecha de 8, con una atornilladora, puede ser una agujereadora, lo que ustedes gusten, y agujereamos. Y vamos a tener unos tarugos, o tacos, o taquetes, o no sé qué, preparados. ¿Ven que nos zafa? Nos zafa. Anótense más o menos el largo hasta donde agujerear, o sea que si hasta acá pongan la cinta acá. ¿Está bien? Voy a poner el rotor, el percutor. Voy a pasar un aspirador, un cepillito. Cago el tarugo acá. Y con un martillo a fondo. Yo lo que hago a veces es el tarugo, no lo pongo en cerámicos que sea con tope acá. ¿Por qué? Porque si esto se expande me puede rajar acá el cerámico. Entonces lo que hago es lo mando bien adentro, agarro un tornillito y lo empujo un poquito más adentro, van a ver. ¿Ven? Ahí está. Lo mando un poquito más adentro. Así, si esto queda al ras y se infla mucho, me puede llegar a partir acá, perdón. Así, voy a poner ahí, así se ve bien. ¿Ven? Está metido adentro, Puede meter más adentro todavía. Así no queda tan al ras, y si esto infla mucho cuando le ponen los tornillos, así, cuando meten el tornillo, si esto expande, no raja la cerámica. Entonces yo lo pongo un poquito más adentro, ¿se entiende? De igual modo, en la otra punta, ya tenemos marcado ahí donde va a ir. Para que lo quiero hacer pro. Me voy a poner los guantes machazos. Mirá lo que son estos guantes. Parezco medio exagerado, ¿no? Pero está bueno.
Así no se me daña mi cutis. Los DDP que ya mostramos una vez de Pascal. Bien. ¿No? Es una cosa bien sencilla. Metemos el tarugo o el taquete o el... ¿Cómo le llaman a ustedes en sus países? Generalmente acá nos vende Argentina y México. ¿Cómo le llaman a esto? ¿Chazos? ¿También puede ser? Díganmelo en los comentarios. Así vamos aprendiendo cómo le llaman a los distintos dispositivos de fijación en otros países. Ahí está. Lo mandamos. Lo mismo, lo hundimos un poquito. Tac, ahí. Vamos a mostrar. Ahí está, lo hundimos un poquito para que no quede al ras y no reviente la cerámica. Así que yo usaría tarugo o taco sin tope, así entra ahí. ¿Ok? ¿Cómo trabaja esto que queda muy lindo? Tiene una rosca con tornillo de un lado, que es donde esto va a ir dentro de los tarugos que pusimos nosotros. Una rosca, y acá tiene esto, que es una bolita. ¿Ok? Entonces, uno mete este tornillo en la pared con esto y después enrosca acá. Enrosca hasta que haga tope, listo. Este ya quedó. Después, del otro lado, se corta a medida, un poquito antes de la pared, pero apenitas. Cosa que ustedes le puedan poner esto, que se ajusta, que es una traba que se ajusta con llave Allen. Y quede bien tensado, porque la idea de esto es que quede bien tensado, así queda bien. Así que, y del otro lado también tenemos esto. Fíjense, es una rosca, el tornillo ahí, y enrosca acá. Así que, acá estoy en un problema, me acabo de dar cuenta, porque vos lo compras esto, y te viene con este solo, de un solo lado, y del otro lado no te viene eso. Por esto yo ya lo saqué a otro lugar y lo iba a poner acá, así que voy a tener que armarme esto acá, pero no hay problema, me lo voy a inventar, voy a ver cómo me lo armo. Porque esto, claro, esto para usarlo una vez, y cuando lo cortás a medida, si lo querés en un largo más largo, tenías que ponerle uno de estos de cada lado. Así que ahora voy a ver cómo me invento esto. Y chao, porque fíjense que, ¿dónde está? Acá. Yo tengo, y del otro lado, acá no tiene. Este es el nuevo que compré. Tengo uno solo de estos y no tengo de estos. Así que ahora voy a pensar cómo hacer esto. Y lo ponemos y lo tensamos. Ahí encontré la mejor solución. La mejor solución que lo va a reemplazar a esto que corté. Que era un palito prensado ahí. Es un nudo en el acero este. Yo probé colgarme y esto no se desata ni a palazos. Como siempre decimos, cuando está bien firme algo no lo saca ni tu hermana. Así que vamos a proceder a meter una de las puntas por acá. Una punta, ya la mandamos por acá. Esto está atorado, no se sale más. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos un tornillo, lo ponemos acá adentro. Fíjense, es fantástico este sistema, ¿eh? Vamos a atornillarlo ahí arriba, vamos. Este sistema es fantástico, fantástico. Dale like al video si te gusta la palabra fantástico. Ahí está. Vamos a mostrar cómo quedó. Fíjense cómo queda. Es fantástico esto. Ahí está. Esto no se sale más, no lo saca ni tu hermana. Que ya tenemos el nudito ahí adentro, que tampoco lo saca ni Magoya esto. Y lo empezamos a enroscar acá. Música de circo.
música de circo. Este no se sale más, mirá. Puedo tirar y no se sale más. No se sale más. No se sale más, no se sale más. No se sale más. No se sale más. No se sale más esto, no se sale más. No se sale. Y ahora hay que hacer lo mismo al otro lado. Lo mismo al otro lado. Así que vamos a poner acá sobre el trípode. Vamos a poner ahí. Ahí. Sobre el trípode, así no se tope ahí. ¿Y qué vamos a poner? El otro. Le seguimos dando más a esta, que la Ecus. Anda bien esta, Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Ven? Entonces cuando usted le pone el tornillo, listo, ya está. Mirá lo que tenemos, mirá lo que acá tenemos todo para todo, Mirá lo que tenemos para cuando tenemos que cortar la linga de acero. Mirá lo que es esto. El cortaperno que yo montaba una vez el Nipex. Mirá cómo te lo corta, como manteca, mirá. Este es fantástico, fantástico. Así que lo que vamos a hacer ahora, ven acá tengo la otra punta que ven ahí. Lo que vamos a hacer ahora es con una llave Allen que tiene ahí, vamos a aflojar esto. Llave Allen es esta. Póngame señor director, póngame una llave Allen. Así la gente sabe. Porque acá no todo el mundo sabe lo que es una llave Allen. Algunos van a decir, ay, ¿quién no sabe? Ustedes saben que en este canal detestamos a los soberbios. Y ellos te dicen, ay, ¿quién no sabe quién es una llave Allen? Llave Allen, todo el mundo lo conoce. Vos lo conocés, pero vos tenés que respetar a la gente que no lo sabe. Así que, bienvenido si no sabés lo que es una llave Allen. Es una llave que tiene como este tipo ahí. No se llega a enfocar bien. Ahí tiene como 5 puntas. 5 o 6 puntas. Que es parecido a las Torx también. Director, póngame cuál es una Torx. Y listo. Listo. Bien. ¿Qué hacemos ahora? La otra punta. La pasamos por acá. Y ajustamos esto. Pasamos esto primero y esto después. Vamos a ajustar. Tengo mano de manteca. Todo se me cae. Todo es un quilombo esto. Todo esto es un quilombo. ¿Dónde está ahora la llave Allen? Casi se me va. Casi se me va el drenaje. Creo que estuve probando esto ya, lo mostré una vez. Este sistema, tapas antiolor, que bueno está. De Affinity, una vez las conseguí, mirá. Es buenísimo. Como tiene un contrapeso acá, cualquiera, ¿no? Estamos metiendo sistemas variados, pero a nosotros nos gusta explicar cosas técnicas. Entonces no hace que entren los bichos, y cuando tiras agua, por el peso del agua hace plic y cae. Y cuando termina de caer el agua de arriba, se cierra y no pasa los bichos. Un sistema fenomenal. Al final del video te dejo sobre estas tapas que mostré. Hay varias medidas, marca Affinity. Bueno, ¿cómo seguimos? Ajustamos apenas para darle el último toque. Vamos a tener a mano esto. Y vamos a tener a mano esto. Vamos arriba. ¿Está bien? Bueno, ahí. ¿Qué medida? Y tiene que ser, mirá. La vamos a cortar acá. Ahí. Entonces esto enrosca todo, o sea que esto tiene que hacer tope con esto. Con la punta esta tiene que hacer tope. Entonces vamos a hacer así. Hay que estar un poquito más adelante, así cuando vas ajustando se va tensando. Ahora te voy a mostrar bien. Mirá. ¿Soy o me hago? Porque no estoy en mis días. Ahí. Esta es la medida. Ahí. Entonces cuando uno empieza a tensar, se aprieta bien. Ahí.
Igual córtenlo ahí, no lo corten tan al ras, cosa que si tienen que jugar un poquito con el margen. Listo, voy a cortar acá. Ahí va a cortar. Es buenísimo esto. ¿Ven? Entonces metemos esto acá y empezamos a enroscar. Automáticamente se empieza a tensar. Se tensa. Porque va tirando el cosito para atrás. Retensado. Ahí retensado, mirá. Se puede tensar un poquito más inclusive. Puede tensar un poco más. Listo. Ahora colgamos la vieja cortina y ya está, mirá. Es re cool esto. Es cool esto. Entonces ven cómo gira, la mueve como quieren. Acá esto es fantástico, fantástico. Esto lo venden en ferreterías. En su momento, hace varios años, lo compré en Easy. En Easy lo compré. Fíjense. Entonces es como un riel. Así que nada más. Oh, voy a picar paredes ahora. Les agradezco mucho haber visto este video, si llegamos hasta este punto. Si les interesa este tipo de videos de arreglo, reparaciones técnicas, suscríbanse al canal, o denle like, o escriban un comentario diciendo me encantó, la verdad que lo que explicaste fue una pavada, o dejá de vender humo, o no sé, qué sé yo, o me inspirás a cambiarlo, o te voy a regalar un combo de Big Mac. Cualquiera. Nada más. Nos vamos a arreglar algunas cosas más. Obviamente grabamos videos cuando arreglamos. Y tiene mis redes sociales: Instagram de Alejo Videos, Facebook de Alejo Videos, Twitter le estamos dando poca bola. Y nada, llegamos a 10.000 hace poco en Instagram, así que capaz que cuando lo mires este video tiene 100.000 Instagram. Nada más, espero que les haya sido útil. Hasta luego.